Jeremías, capítulo 31, verso 31, por favor, ayúdenme. Que ponen en reverencia la palabra del Señor de pie, por favor. Dice la palabra del Eterno, Jeremías 31, 31. He aquí, dice, que vienen días, dice Jehová de los ejércitos, Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. A ver, veamos el 34. Y no enseñará más ninguno a su primo, a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, por tu misericordia, Padre, y por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús, glorifícate, habla nuestras vidas, Señor. Toma dominio y control de mi mente, que sea tu palabra, Señor, que seas tú hablando, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, muchas gracias por su reverencia. Hoy tenemos, el tema es el nuevo pacto. Como ustedes saben, el Señor hizo pacto con Israel cuando lo sacó de Egipto. Ustedes saben que el Señor les dijo a ellos que tenían que sacrificar un corderito, ¿no? Que tenían que inmolarlo y que tenían que la sangre de ese animalito ponerlo en la ventana de las puertas. Eso fue lo que pasó cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? También había hecho otro pacto con Noé también, el pacto del arco iris, el ojo del arco. ¿Todos se acuerdan de eso? Bueno, el pacto de Dios con Israel fueron los 10 mandamientos, fueron también, después de eso, vemos el pacto con David también, el pacto sacerdotal también fue un pacto de sal también. Hubieron algunos pactos, ¿no? Pero siempre el pueblo de Israel invalidaba el pacto. El pueblo de Israel cometía siempre transgresiones y el pueblo de Israel volvía al pecado, y usted conoce la historia. Pero ¿por qué vamos a hablar del pacto? Porque es importante esto. Porque, hermanos amados, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato, un acuerdo entre dos o más personas en el que se establecen términos y condiciones que deben de ser cumplidos por todas las partes involucradas. Eso quiere decir, es un pacto. Dios hizo un pacto con el hombre. Dios cumplió su pacto, pero el hombre no. Dios hizo un pacto con el hombre cuando le dijo, de todo lo que está en el huerto y después comer menos de ese árbol. Invalidaron el pacto. Dios le dijo al pueblo de Israel, solo a Jehová tu Dios servirás y a él solo adorarás. Adoraron a los Baales. Usted lee la historia, el pueblo de Israel invalidó el pacto muchas veces. Adoraba a los ídolos. Y ellos sabían que no tenían que hacer eso. Y vemos que siempre transcurrían en ellos siempre estas invalidaciones. Pero Dios nunca olvida su pacto. Dios siempre fue eterno en su promesa. Amén. Entonces, los términos y condiciones de Dios era de que iba a bendecir al pueblo de Israel. Hizo un pacto con Abraham, lo confirmó con Isaac y con Jacob. Y nunca se olvidó de ese pacto, porque Dios
dijo, serán benditos en ti todas las naciones de la tierra, le dijo. Entonces el pacto de Dios es eterno. Y vemos en Isaías, en Jeremías, que dice que el Señor dice iba a ser un nuevo pacto, ¿no? ¿Sí o no? Eso le dijo el Señor, ¿no? Amén. Un nuevo pacto, no que se iba a olvidar del pacto que él había hecho con el pueblo, sino que iba a ser un nuevo pacto, porque el pueblo no había cumplido el pacto que Dios había hecho con ellos, mas ellos se olvidaron de ese pacto. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Quiere decir que Dios va a restaurar el pacto, pero no se olvida de lo que él ya hizo. Hoy en día tenemos doctrinas, enseñanzas que dicen que el pueblo de Israel ha sido desechado. Inclusive iglesias evangélicas tienen esa idea de que el pueblo de Israel fue desechado en ningún momento. Porque no dice la palabra de Dios que los ha sacado a ellos. Jamás. Es imposible que Dios anule un pacto, porque sus pactos son eternos. Nosotros cometemos transgresiones, invalidamos los pactos entre nosotros. Mira, vamos a hacer este acuerdo, yo te voy a dar esto, tú me das esto, y hacemos esto así. Después se invalida el pacto o algo pasa, una discusión, un problema, y todo termina ahí, como los matrimonios son un pacto también. Entonces el ser humano sí se arrepiente, dice la Biblia, y el ser humano siempre se vuelve, y el ser humano no cumple su pacto. Yo te voy a amar toda la vida, como dicen, hasta que la muerte los separe, pero en el medio de una discusión, un problema, viene la traición y hay la separación y el divorcio. Entonces invalidamos los pactos siempre, los hombres, no Dios. Entonces encontramos que Dios promete restaurar el pacto, no eliminar el pacto, no quitar el pacto con el pueblo de Israel. Yo he escuchado últimamente predicadores que dicen que Israel está desechado, y me da pena porque son predicadores, y el pueblo que escucha eso dice que es verdad, y no es así. Entonces es peligrosísimo entender las cosas de una manera diferente y no como está escrito, porque dice la palabra de Dios aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Ezequiel 16, 60, por favor. Vamos al libro de Ezequiel porque tenemos que ir. Nosotros estoy guiando, estoy aquí para que usted entienda bien y para que no se deje engañar, para que usted comprenda que verdaderamente lo que Dios dijo y quiso hacer con esto del pacto. Esto lo estaba analizando yo en la madrugada, no podía dormir y me puse yo a escudriñar. Ezequiel capítulo 16, verso 60. Miren lo que dice la palabra del Señor. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿Está viendo? Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces estamos viendo que dice que Dios dice
promete restaurar el pacto. ¿El pueblo de Israel está desechado? No. ¿Ha sido desechado? No. ¿Será desechado? Nunca. Porque dice la palabra del Señor que Él tendrá memoria de su pacto. Ha ido pasando muchas etapas duras en su vida, pero el pueblo de Israel sabe con certeza quién es Dios y conoce a Dios. Hermanos, el pacto fue restaurado. Ese nuevo pacto fue dado al pueblo de Israel en un momento crucial en la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido invadido. El pueblo de Israel había sido azotado. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo, esclavo. El pueblo de Israel había sido avergonzado, había sido humillado por todas las transgresiones que cometieron. Pero Dios nunca se olvidó del pacto, porque dice que el pacto que Dios hace es sempiterno. No hay quien pueda abolir el pacto, porque Dios no puede mentir, porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Porque aunque el pueblo de Israel fue infiel, Dios nunca fue infiel con ellos. Pero las consecuencias de su desobediencia llegó al cautiverio y a la esclavitud. Fue la consecuencia de su desobediencia. Recuerden que en la Biblia también hay una parte de Deuteronomios, que no me acuerdo del capítulo, que dice que Dios, vamos a buscarlo, déjame verlo si me acuerdo, que Dios le advirtió. Deuteronomio creo que está, déjame ver, que Dios le advirtió lo que le iba a pasar si desobedecía. Ya, Deuteronomio capítulo 7, verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra de Jehová tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Sí ven? Por la obediencia. ¿Sí ven? Entonces, pero si usted ve también, por ahí mismo cerquita, está lo que le iba a pasar si ellos no obedecían. Amén. ¿Qué es lo que Dios exige? Obediencia. ¿Qué es lo que el pueblo no hizo? Fue obedecer. Entonces, encontramos que Dios le dice, por obedecer te va a ir bien, pero por obedecer te va a ir mal. ¿Qué es lo que Dios exige? Obediencia. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, el Señor les habló a ellos que Dios quería un pueblo santo, pero como no obedecieron, tuvieron ellos sus consecuencias. Entonces, hermanos amados, Dios nunca se olvida del pacto con su pueblo. Entonces, hoy en día encontramos muchas cosas en contra de Israel. Mucha gente, muchas naciones y muchos cristianos hablando mal de Israel. Pero qué pena, porque parece que no les enseñan lo que es el pacto que Dios había hecho con ellos, un pacto sempiterno. Dios les prometió a ellos que iba a restaurar el pacto. No les dijo que iba a anular el pacto, que iba a restaurar. ¿Usted sabe lo que es restaurar? Hay cositas que nosotros tenemos en la casa que ya a veces ya las queremos botar porque ya no vale, decimos. Pero viene alguien, no, ¿saben que esto se puede arreglar? Se lo lija, se lo pinta, se lo restaura y queda como nuevo. Eso se llama restaurar. Eso Dios hizo con el pueblo de Israel, lo restauró. Entonces, hermanos,
El pacto era que ellos tenían que obedecer a Dios, porque Dios se merece obediencia hasta el día de hoy. Pero hermanos, dice que en el nuevo pacto que Dios les iba a dar, en la restauración de ese nuevo pacto, dice que Dios iba a poner ya no la ley en piedra. ¿Recuerdan Moisés? Llevó la ley en la piedra, ese es el pacto. Pero no, el Señor dijo que iba a depositar el nuevo pacto en su corazón y en sus mentes. Eso es Isaías 61, verso 2. Mire lo que dice: restaurar el pacto. Isaías 61, verso 2. ¿Ya lo tienen? Le voy a leer desde el 1 para que usted entienda. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo y gozo en lugar de luto, y mantos de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Todas las profecías tenían que cumplirse. Toda la Biblia desde la antigüedad habla de Jesucristo. Y si usted va a la Biblia, en el Nuevo Testamento dice que Jesús, cuando le dieron el rollo, cuando fue invitado a la sinagoga y él abrió el rollo, leyó esto de aquí, Jesús. Entonces se cumplió la palabra de la profecía en Jesucristo, porque Jesucristo leyó esto de aquí, el Salmo Isaías 61 leyó. Entonces Jesucristo era el nuevo pacto, era el renuevo del pacto. Jesucristo era la restauración del pacto. Lo que el pueblo de Israel necesitaba era el favor de Dios, la misericordia de Dios, y era el tiempo de Dios en que había de ser el renuevo. Denle un aplauso al Señor. Encontramos entonces que en Jesucristo se cumplió esa profecía. Jesucristo anuncia la misericordia de Dios. Jesucristo anuncia la salvación al pueblo y la libertad al cautivo. Amén. Eso es lo que dice el Salmo 61. Consuelo y esperanza para los que están sufriendo. Jesús cumplió esa profecía. ¿Dónde vamos? Lucas capítulo 4, por favor. Libro de Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor, a ver, Jesús en Nazaret, dice, vino a Nazaret, desde el 16, le vale para que entienda. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Eso fue en el día sábado, que es su costumbre en el Sabbat, que se reunían en la sinagoga. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y ven? Lo que dijo Isaías muchos años antes, lo dijo Jesucristo. Por eso usted encuentra que cuando se cumple ese pacto en la cruz, Jesucristo dijo: consumado es, y eso usted lo encuentra en la Biblia, en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se cumple
consumado es, también está en ese salmo. Encontramos que Jesucristo, todas las profecías que hablaron de Él, las cumplió en el nuevo pacto, en el renuevo, en la cruz del Calvario. Amén. Por eso Jesucristo es el fundamento del nuevo pacto en su sangre. Por eso hace poco hicimos Santa Cena. Es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces encontramos en que Jesucristo es el nuevo pacto, es el renuevo del pacto, es lo que Dios hace confirmar lo que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios nunca desechó al pueblo de Israel y nunca lo desechará. Ellos tendrán que pagar sus equivocaciones por su desobediencia, pero no quiere decir que serán destruidos. No, porque el Señor siempre estará pendiente de ellos y peleará siempre por ellos. Amén. Zacarías capítulo 9 verso 11 a otro, pero siempre encontramos lo mismo: al renuevo, al que restaura el pacto y a quien es que nos da a nosotros la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Zacarías capítulo 9 verso 11, por favor. Dice la palabra del Eterno. ¿Ya lo tienen? Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Miren, el Señor dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo les pregunto a ustedes: una cisterna seca, sin agua, ¿para qué sirve? Solamente como una trampa para que alguien la pise y se caiga. Es un hueco. Así era el hombre que no tenía a Cristo, una cisterna seca que no sirve para nada. En el tiempo de la antigüedad, una cisterna era muy valiosa porque ahí se depositaba el agua, y en ese entonces no es como ahora que usted tiene el agua por tuberías, sino que usted iba de la cisterna, tomaba el agua. Entonces un hueco sin producción de agua, un lugar donde no pueden coger agua, no servía para nada, o eso se llamaba una cisterna seca. Entonces encontramos aquí que en este ejemplo de cisterna seca, en el nuevo pacto Dios restaura al hombre, y Dios renueva al hombre y le da una oportunidad de ser una cisterna pero llena de agua. Porque Dios dijo en Jesucristo que eran ríos de agua viva. Éramos cisterna seca nosotros, no había agua viva en nosotros. No estaba hablando del pueblo de Israel, estaba hablando de este nuevo pueblo. Recuerde que en la Biblia había un misterio hasta el libro de Malaquías. Y ese misterio no estaba resuelto, ese misterio lo resolvió Jesucristo en la cruz. ¿Cuál era ese nuevo pueblo? Ese pueblo que fue insertado, ese pueblo que no era pueblo, era gentil. Porque vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron. Pero porque el plan de Dios, venir hacia nosotros los gentiles, a esta cisterna seca, donde no había agua, no había vida, no había nada. Amén. De esa cisterna seca estaba hablando para el nuevo pacto, para el renuevo del pacto. Romanos capítulo 11. Mire, hemos navegado de un capítulo al otro, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y nada tiene algo de confusión. Todo está perfecto, porque Dios, la palabra de Dios es perfecta. Romanos no se contradice la palabra de Dios. No nos dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue desechado. Nos dice que el renuevo de Dios fue escrito en la cruz. Dios renovó el pacto con su pueblo Israel, y en ese renuevo nosotros entramos en bendición. Romanos capítulo 11. Yo no sé cómo hay muchos cristianos que piensan que Israel fue desechado. No lo entiendo. Parece que no leen el libro de Romanos, parece que no les han enseñado lo que dice Romanos. Romanos capítulo 11 verso 17. Mire lo que dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas
y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué dice el 18? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cuál es la raíz? Israel. ¿Cuáles son las ramas insertadas? Nosotros los gentiles. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Israel, orar por Israel, clamar por Israel, pedir misericordia por Israel, porque gracias a ese pueblo que rechazó a Cristo, entramos nosotros, la cisterna seca, sin agua, sin vida. Entonces, gloria a Dios por Israel, porque fue un propósito, un plan de Dios, bendecirnos a través de Israel. Amén. Entonces, no es como muchos dicen, la doctrina del, que yo le enseñé, la doctrina del, ¿cómo que se llama? Me olvidé del nombre, se me va de la mente, pues está pensando otra cosa. Ya me voy a acordar, porque me acuerdo siempre me voy un ratito y después me acuerdo. Vea el verso 25 del mismo, y ahí mientras me voy recordando, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Recuerde, era un misterio para el judío lo que iba a suceder. No sabían ellos que Dios iba a levantar una nueva iglesia, un nuevo pueblo, un pueblo que no era pueblo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de los secos, de las cisternas que no valían. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Será salvo Israel? Sí. Jesucristo vendrá por Israel, sí, a pelear. Entonces, esa doctrina de que ya ellos no son pueblo y que ahora somos nosotros, eso es algo equivocado. Siempre serán el pueblo de Dios. Pero ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay matanza? ¿Por qué esto? Porque está en la Biblia escrito que tenían que ser perseguidos, muertos, y tendría que haber guerras y rumores de guerra, dijo Jesús en Mateo 24. Entonces, tiene que cumplirse la palabra hasta la última letra, hasta la última tilde, hasta el último punto y coma se tiene que cumplir. Israel tiene que estar perseguido y en guerra siempre. Pero dice que será salvo. Y dice que Dios vendrá a rescatarlo a ellos. Y luego todo Israel. Pero dice, ¿cuándo? ¿Cuándo será esto? En parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir clamando, tenemos que salir a repartir tratados, a repartir la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, porque todavía hay tiempo, todavía no se ha cumplido el tiempo de los gentiles, todavía hay tiempo para que los gentiles sigan entrando al camino del Señor. De esto habla el libro de Romanos. Todavía falta un tiempo todavía, porque dice: y luego todo Israel, no será unos cuantos, unos poquitos, un grupo, todo Israel, los que están en la nación y los que están esparcidos. Dice que todo Israel será salvo. Así dice, ¿no? ¿Sí o no? Como está escrito: vendrá de Sión, el monte de Sión, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuál es el libertador? Jesucristo. No es David Ben Gurión, no es otros grandes hombres que ha tenido Israel, sino Jesucristo el que los va a libertar. Amén. Entonces, la palabra lo dice y se cumple la palabra del Señor.
¿Dónde está eso? Mateo capítulo 26, por favor. Ya me acordé. Es la doctrina del reemplazo. Yo me acuerdo porque me acuerdo. Es la doctrina del reemplazo. No, ya Israel ya no es pueblo, ahora nosotros somos pueblo. Eso es mentira. Ellos siempre serán pueblo de Dios. Amén. Mateo capítulo 26. Yo le dije que me iba a acordar. A mí se me van a veces las ideas por acordarme de otras, pero el rebobino rapidito y el Espíritu Santo me hace recordar. Mateo capítulo 26. Vean lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que siempre le digo, tenga cuidado con lo que usted escucha y lo que usted ve en internet. Tenga mucho cuidado. Mateo 26, versos 28 y 29 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, en el reino de los cielos va a haber una cena maravillosa, una fiesta extraordinaria, pero tendremos que estar ahí con el pueblo de Israel, gozando. Amén. Entonces el cumplimiento de este nuevo pacto tendrá lugar en la Nueva Jerusalén, con el pueblo de Israel, en las fiestas, en las bodas del Cordero. El Señor, si usted va a la Biblia, siempre estaba en fiesta. A él le gustaba mucho comer, le gustaba mucho disfrutar de la fiesta. El Señor siempre, el reino de los cielos va a ser solo fiesta. Se acabará el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, los problemas y todo lo que tenemos en la tierra, porque allá vamos a disfrutar. Amén. Amén. Así será una fiesta. Lucas 21. Vean lo que dice Lucas capítulo 21. Por eso yo siempre digo, la fiesta habrá, en el reino de los cielos habrá fiesta nomás, ya no habrá tristeza. Aquí yo de lo que usted quiera, allá no me interesa lo que pasa aquí en la tierra, sino lo que allá en el cielo. Y yo quiero estar en esa boda, en esa fiesta. Lucas capítulo 21, verso 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y de Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, porque tiene que haber guerra. Si ven lo que dice Lucas, si usted está pidiendo paz para Jerusalén, está bien. Pero si hay guerra, tiene que cumplirse la palabra de Dios. ¿Sí ven? Hasta que se cumpla ¿qué? El tiempo de los gentiles. Se acabará la guerra, se acabarán las muertes. Pero eso será cuando el Señor venga por su iglesia y venga por su pueblo Israel. Amén. Si está viendo cómo la palabra nos da a nosotros luces, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es un tiempo limitado. Por eso es que tenemos que dejar ya tantas cosas que nos quitan el tiempo. Las reuniones, la familia, los amigos, tenemos que dejar un poco ya esas cosas de lado y dedicarnos a las cosas espirituales, porque el tiempo es limitado. Si usted está haciendo proyectos para 10, 15, 20 años, gloria a Dios, pero medite, que no le quite el tiempo de alabar a Dios, que no le quite el tiempo de estar en la iglesia, que no le quite el tiempo de ayunar, que no le quite el tiempo de vigilar, que no le quite el tiempo de congregarse, porque no sabemos ni el día ni la hora. Si usted hace proyectos, pero no sabemos el día ni la hora, usted tiene que vivir trabajando, estudiando, esforzándose, pero déle tiempo a Dios. De eso estoy hablando. No estoy hablando de que se salga de su trabajo, que se deje de su familia, que se aleje de su familia, que se aleje de todo lo que usted hace. No, estoy pidiendo que le dé tiempo a Dios, nada más. Controle su tiempo. No permita que su tiempo se lo robe el enemigo y deje venir a la iglesia, deje de congregarse. Bueno, que usted no pueda venir entre semanas porque trabaja, gloria a Dios, porque su trabajo usted también tiene que cumplirlo. Y si no cumple, lo botan. Y está bien, tiene que cuidar su trabajo porque es su sustento, es su comida.
para su familia, gloria a Dios. Pero si usted tiene tiempo para venir al ayuno, venga. Si tiene tiempo para venir a vigilia, venga. Si tiene tiempo para venir el domingo, venga. No dejen que el enemigo le robe el tiempo, porque el tiempo es limitado. La venida del Señor es en cualquier momento, no lo sabemos cuándo. Ni Jesús se atrevió a decir la hora ni el día. Jesús dijo: miren el reloj celestial que está en la tierra y es Israel, nada más. Cuando ustedes escuchen de guerras y rumores de guerra, dijo el Señor Jesús, será principio de dolores, o sea que se vienen cosas terribles. Entonces siempre tenemos que estar mirando a Israel, porque ese es el reloj de Dios en la tierra. Y tenemos que estar clamando por Israel, porque Israel es la nación santa que Dios dejó en esta tierra, en la cual nosotros hemos sido bendecidos. Amén. Amén. Dice: hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y lo dijo Jesús, lo ratificó Pablo también. Entonces estamos viendo, Israel será restaurado. Entonces la teoría, la doctrina del reemplazo, eso no es de Dios, porque si no Jesús lo hubiera dicho. Jesús dijo que vendría por ellos, no, hasta que se cumple el tiempo de los gentiles, dijo Jesús. Porque vemos el verso en Lucas 24, mire, vamos a leer algo más, ¿no? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, vimos el verso 24. Entonces el 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, del fallecimiento de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hablándole al pueblo de Israel: erguíos y levantar su cabeza. ¿Están viendo? La redención para Israel viene. No sabemos ni el día ni la hora. Solo tenemos que estar orando y clamando por Israel. Y que Dios bendiga siempre a Israel. Isaías 59, por favor. Verso 20. Dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron. ¿Ya lo tiene? ¿Ya? 59:20 del libro de Isaías. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Ven? ¿Si entienden, hermanos? Futura salvación y avivamiento para Israel. De ahí estamos nosotros, porque somos israelitas espiritualmente. Amén. Porque le dijo el Señor a Abraham: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Nosotros somos las naciones, somos los gentiles. A nosotros nos llegó la bendición. Éramos olivo silvestre, no daba fruto, no daba nada, no daba aceite, no daba nada. Vino el Señor, desarraigó para nosotros tomar el olivo silvestre y ponerlo en el olivo, aquel olivo maravilloso, aquel olivo que daba buen fruto, aquel olivo que era muy verde y frondoso. Ahí nos unió a eso, y de allí viene la bendición a través de Israel, y nosotros somos aquel olivo silvestre que se convirtió en un pueblo unido al pueblo de Israel. Por eso dice en Romanos que no nos podemos enorgullecer.
No, si los israelitas por esto y por esto y por ello y nos creemos superiores a ellos. No, hermano. No, si esto es para el pueblo de Israel, que nosotros tenemos que ver de mucho. Porque sin ellos nosotros no fuéramos nada. Porque por misericordia de Dios, Dios se apiadó de nosotros sin merecerlo, por una nación que dijo, no creo en ti, mas vino otra nación y dijo, sí creo en ti, en el Señor Jesucristo. Ese es el problema hasta el día de hoy. Los judíos no creen en Jesucristo. Para los judíos Jesucristo no es el Hijo de Dios, es un profeta más. Y ese es el grave problema de los judíos, pero ellos van a creer. Ellos van a creer en Jesús. Ellos se van a dar cuenta de su error. Ellos van a rectificar, porque ya hay muchos judíos que están rectificando, porque la palabra de Dios los está haciendo volver a ellos. Y ellos están creyendo en Jesús. Son una minoría, pero irá creciendo. Y cuando se cumple el tiempo de los gentiles, Dios vendrá a pelear por ellos. Por eso dice Romanos capítulo 11, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces lo que Dios hizo con Israel no lo puede negar él mismo. La bendición que le dio Israel a Abraham, Isaac y Jacob, Dios no la puede negar. Por más que el pueblo sea infiel, Dios siempre será fiel a su palabra. Gracias al Señor por Israel, gracias a Dios por ese pueblo bendito, porque nos dio la oportunidad de ser salvos a nosotros. Imagínense si el pueblo de Israel hubiera cerrado Cristo, nosotros no tuviéramos nada que hacer en esta vida. Lo rechazaron al Señor, dijo, bueno, lo rechazaron por un tiempo, pero yo voy a ellos y los salvaré. Vamos a salvar a los que están acá, desprotegidos, desamparados, que no tienen Dios, que no tienen ley, que no tienen principios, que no tienen valores y que viven por vivir la vida. ¿Saben? Si usted lee la Biblia, Jesucristo siempre atendía a los gentiles. Si no, acuérdense, la samaritana no era judío. Si ustedes siguen revisando, la mayoría de los milagros y la mujer de flujo de sangre era judía, no, era sirofenicia. Y si usted sigue revisando, aquel soldado que habló con el Señor, aquel que tenía autoridad, ¿qué le dijo? Mi criado está enfermo. ¿Eran judíos? No. Y Dios, no, solo di la palabra y fue sanado el criado. ¿Eran judíos? No, gentiles. Entonces Jesucristo estaba dando a entender que la misericordia era para nosotros, pero Él nunca se olvidó de su pueblo. Por eso Jesucristo dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, si supiera Jerusalén que matas a los profetas, si supiera quién está aquí, quién es el que está hablando. Jesucristo lloró por su pueblo, porque en el año 70, después de la muerte de Cristo y la resurrección del Señor, entró Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y destruyó el templo. Fue quemado el templo y hubo una matanza increíble de judíos. Fue destruido el templo y todavía no lo pueden levantar. Entonces Jesucristo lloró porque Jesucristo sabía que iba a ser el templo destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, hermanos, esto en la madrugada yo lo estaba analizando, estudiándolo, porque sentí hablar del pacto.
Porque ese pacto nos dio a nosotros la oportunidad de conocer a un Dios que no conocíamos. Y nos dio la oportunidad de salir de tradiciones que lo único que hacía era confundir nuestra mente y apartarnos de Dios. Entonces ese nuevo pacto, esa renovación del pacto, esa oportunidad, esa remisión de pecado hacia nosotros nos dio salvación y vida eterna. Amén. Por eso que tenemos que estar siempre clamando, orando por Israel. Por eso que tenemos que amar a Israel con toda nuestra alma. Porque Dios es bueno. Porque el Dios de Israel está con nosotros. Porque ese Dios no nos va a desamparar. Así como no desamparó a su pueblo, tampoco nos va a desamparar a nosotros. Solo nos pide una cosa Dios: obediencia. No nos pide más: obediencia, temor y respeto hacia Él y hacia su palabra. Cierre sus ojitos, oremos a Él. Padre, te damos gracias en esta mañana y tarde, Señor, porque tú diste este mensaje. Padre, tú eres el que habla a mi vida y a la vida de mis hermanos. Tú eres el que trata con nosotros, Señor, porque tú renovaste el pacto, ese pacto de sangre, Señor. Cuando tú derramaste en la cruz del Calvario tu sangre hasta la última gota, dijiste: consumado es, hecho está. Estaba hecha la salvación para nosotros, ya que no teníamos salvación. Señor, tú nos levantaste del polvo. Señor, tú nos restauraste, Señor. Tú nos levantaste de la ceniza para que te conozcamos y para que reverenciemos tu nombre, para que exaltemos tu nombre y para que tengamos siempre que viva siempre el eterno y maravilloso Dios, porque eres bueno, Dios, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos diste una oportunidad para ser salvos, así como tuviste misericordia del criado del centurión, así como tuviste misericordia de la mujer sirofenicia, como tuviste misericordia, Señor, de la samaritana y de Samaria, así como tuviste misericordia, Señor, de los leprosos. Señor, y siempre demostraste tu amor y tu compasión. Cuando veías al pueblo sin pastor, tú siempre estabas, Señor, presto para dar una palabra de un alimento. Te damos gracias porque te acordaste de los gentiles y porque todavía nuestro tiempo no ha terminado, porque todavía falta, Señor, un tiempo de los gentiles hasta que se complete el número de gentiles. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia de las personas que no te conocen. Te pedimos de los que están, Señor, asilados en los hospitales, en las cárceles, Señor, en los centros de detención. Padre, que tengas misericordia, que trate con las autoridades, Señor, para que las autoridades tengan más condescendencia con esas personas que están asiladas. Padre, trata con los corazones de todos ellos en el nombre de Jesús. Ayuda a los familiares de aquellas personas que están asiladas en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos piedad y misericordia por esas almas que no te conocen. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que obres con todas las personas, Señor. Que trates con el pobre, con el mentiroso, con el enfermo, Señor, con los que están en vicio, por los que viven en las calles, por los que no quieren entender, no quieren obedecer, porque no quieren, Señor, dar su brazo a torcer, porque no quieren buscar tu rostro, quieren seguir en los vicios. Te pedimos misericordia. Padre, te pedimos misericordia por todas las almas que no te conocen en el nombre de Jesús. Y los que te han rechazado, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres conforme a tu misericordia y tu gracia para con todas las almas. Señor, ayúdanos a compartir el mensaje, ayúdanos a predicar la palabra, porque todavía faltan muchos gentiles que te conozcan. Te damos gracias en esta mañana y tarde, porque tú has permitido llevar este pequeño mensaje, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, y que ellos, Señor, comprendan que tú los amas y que necesitas tú de ellos, porque ellos son importantes en el reino de los cielos, porque ellos tienen que servir, porque ellos tienen que predicar, porque ellos tienen que seguir extendiendo el reino de los cielos en la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.